Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. Colón, ciudad puerto y ciudad tren. Bienvenido al podcast Así pasó, soy Orlando Acosta y esto es nuestra segunda parte de este interesante viaje donde nos acompaña Almira Alba y quien nos va a contar un poco cómo nació y cuándo nace este amor por la ciudad de Colón. Y juntos los invitamos a recorrer este interesante viaje por la historia de la ciudad de Colón. Colón es una ciudad que está forjada por su propia identidad y está compuesta por un conjunto monumental muy particular en donde destaca un urbanismo y esa monumentalidad que todos los visitantes cuando llegan a la ciudad de Colón perciben ese pasado glorioso. ¿Cuándo nace este amor de Colón y cómo nace tu amor por Colón? Bueno, como parte de pronto un sesgo profesional y una oportunidad que quizás remonta a Portobelo, ¿no? Que yo por formación soy arquitecta restauradora y también por práctica, ¿no? Y estuve trabajando en Portobelo, tuve la oportunidad de conocer a profundidad el patrimonio tanto de Portobelo como San Lorenzo, y eso un poco nos acercaba a la ciudad de Colón, que pensando, ¿no? Uno como que hay preferencia hacia lo colonial, pero había un potencial de una arquitectura importante de finales del siglo XIX, principios del XX, que mucha gente veía como interesante y valiosa de proteger. Y se da una oportunidad de plantear un proyecto a través de el Ambassador Fund que es un programa del gobierno de Estados Unidos y que él maneja en cada país la embajada de Estados Unidos, para hacer una investigación bastante comprensiva de todo el patrimonio de la ciudad de Colón, que había sido previamente declarada patrimonio conjunto monumental histórico del país en el año 2002. Nosotros hacemos este trabajo en el 2012, entre el 10 y el 12, y eso realmente para mí es un descubrimiento de un patrimonio increíble, valioso, poco valorado, diría yo, quizás por su juventud relativa. No sé, uno lo compara contra lo colonial, es relativamente joven, pero por demás también especial por diferente, diría yo. Y cada vez que veníamos junto con Eduardo Tejera, Kurt Dillon, Joel Ceras, a andar la ciudad, era como un descubrimiento de una cosa nueva, valiosísima, que para mí no solamente habría un derrotero en la propia ciudad, sino un derrotero en todo el patrimonio de Panamá, porque no estamos considerando el patrimonio del siglo XX. Yo vuelvo y sigo mirando y siempre vengo a Colón y estamos aquí en la iglesia de Cristo Orillas del Mar hablando sobre el patrimonio construido de Colón, pero sigo pensando y sigue martillándome la idea en la cabeza de que estos asentamientos en la costa atlántica de Panamá que miran hacia el Caribe siempre sigue siendo esta conexión hacia el mundo y hacia la mirada al resto del universo o del planeta desde la costa del Caribe panameño hacia el mundo. Y esto ha sido Portobelo, ha sido San Lorenzo, ha sido entonces Colón a finales del 19 cuando surge a partir del ferrocarril, y como bien dices tú, o entiendo, te seduce esa fascinación de tal vez por ser la más joven y la menos desconocida, lo que te trae Colón. En Colón hay edificios representativos y polémicos también dentro del manejo patrimonial y te traigo por ejemplo el caso de la casa Wilcox, la cacariada casa Wilcox en la ciudad de Colón. ¿Por qué la casa Wilcox es importante y por qué llama la atención desde el punto de vista patrimonial, de tecnología, de aportes de esas novedades tecnológicas que también nos llegan y nos abrazan desde el mundo y por el Atlántico hacia Colón? Bueno, la casa Wilcox tiene diferentes elementos de importancia, ¿no? Tú has mencionado lo tecnológico, si no la primera, la segunda casa que se construye con concreto armado fuera del área de toda la obra del canal de Panamá, en la zona del canal. O sea,
digamos que en territorio de Panamá es el primero o segundo edificio de concreto armado que se hace en el país. Eso digamos que eso es un gancho o un blasón que tiene el lugar por esa particularidad de ser cabeza de serie. Es también una tipología de edificación que muchos han dado en llamar la arquitectura colonense. Las casas de todo el balcón perimetral o del frente, y como es una casa de esquina, también es una casa grande, que tiene todo ese gran balcón que cubre la acera y que tenemos 3 pisos de balcones que nos conectan mucho con el exterior. Es una casa en la que a ver si me acuerdo los números, perdón, ahora no recuerdo los números, pero pudieron haber vivido a lo largo de toda su existencia entre 20,000 personas por la cantidad de gente que vivió ahí y los reemplazos, ¿no? O sea, hay un montón de gente. Además, en una ciudad donde no hay una plaza central a la usanza española, ¿no? La plaza catedral, y que está en el puro centro de la ciudad, es el corazón de la ciudad. Y se dice, por ejemplo, en las historias que nos cuenta la gente, que ese era el lugar donde se definían las elecciones en Panamá, por ejemplo, porque los candidatos a presidente venían a dar su discurso en los balcones de la Casa Wilcox, y eso eran como los cierres de campaña importantísimos. Pero además es a donde, si uno se familiariza un poco con la ciudad, todo el mundo está por ahí, rondando entre la Casa Wilcox, la iglesia San José, en esa isleta central de Paseo Centenario, ¿no? La Casa Wilcox, parafraseándote, establece como cierta centralidad y cierta referencia urbana en la ciudad de Colón. Hay otras cosas que destacan dentro de la ciudad de Colón y su patrimonio urbano, y es el Hotel Washington, por ejemplo, también, que merece también unas palabras, yo creo, en esta conversación que tenemos en el podcast Así Pasó. Exacto, en esta ciudad, puerto y tren. ¿Qué te evoca el Hotel Washington? Bueno, el Hotel Washington había sido un hospedaje importante en el siglo XIX, finales del XIX, y se llamaba Washington House. Creo que es en el 10 que William Taft, siendo secretario de guerra o presidente de Estados Unidos, viene a Panamá, y el lugar donde hay que alojarlo es en el Washington House. Entonces se decide que en el evento, ¿no?, de que nuevos presidentes norteamericanos vengan, hay que hacer un hotel de suficiente prestancia en la ciudad para recibirlo. Además, recordar que no era poca cosa recibir solo al presidente de Estados Unidos, sino que, como bien dices tú, esta era la cara de entrada de toda la gente que venía de Europa, que venía del Caribe, que venía del este de Estados Unidos. Toda la gente que entraba a Panamá entraba por Colón. Entonces bien merecía tener un hotel de gran prestancia en la ciudad. Y la misma empresa del canal contrata entonces a una firma muy importante de arquitectos, nuevamente, arquitectos de primer orden en Estados Unidos. Cran y Hopdew van a diseñar este hotel, usando también los diseños también de alguien que está desarrollando una tipología historicista, que es el neocolonial español. Wow. En la Casa Wilcox, el Hotel Washington, están también como tejidos en esta trama urbana de estas calles, avenidas y estos espacios abiertos, que también es parte del diseño y parte de la característica y el carácter y el sabor de Colón. Estos grandes paseos que hoy están, que siguen siendo espacios abiertos y en donde la gente pues confluye a socializar, a construir memoria y establecer relaciones. Hablemos de los espacios abiertos y de lo que hay dentro de esos espacios abiertos como parte de estas peculiaridades del urbanismo y de los valores históricos y patrimoniales de Colón. Fíjate que quizás la gente piensa y se dice que la ciudad mejor diseñada de Panamá es la ciudad de Colón. Y no es tanto así, porque no fue producto de un planeamiento, que hay un plano, por ejemplo, de 1855, donde aparece la ciudad reticulada,
manzanas cuadradas y que se cortan en 90 grados las calles, ¿no? Eso sería un trazado de damero, que se usaba también en otros lugares. Pero como ese es, digamos, el planteamiento inicial, pero ese planteamiento inicial no se ejecuta todo. Entonces hay una parte que es como de Bolívar hacia la Avenida del Frente, que es la que va a ser lo que ocurre en el siglo XIX. Y después van quedando como espacios remanentes y la ciudad se va llenando. Y allí donde hay los cortes, no sé si me explico bien, o sea, la ciudad se urbanizó hasta un punto. Y cuando va a empezar a reurbanizarse, ahí donde hubo ese corte se hacen estos grandes paseos centenarios, que se llama así, después le ponen ese nombre, ¿no? Y de ahí entonces empieza un desarrollo nuevo de la ciudad que llega hasta un punto, ahí donde termina ese Paseo Sucre. Después hay otro desarrollo, otra urbanización, Paseo Roosevelt. Ahí en el Paseo Centenario está también lleno de una monumentalidad y de una materialidad bien particular, y hay una cosa que surge como bien interesante, y es la referencia de la emperatriz Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo está debajo de la placa de ella está sobre o bajo una escultura de Colón y América de Vicencio Vela, uno de los más importantes escultores europeos del siglo XIX. ¿Cómo llega esa escultura a la ciudad de Colón? ¿Tú sabes? Un poco, no sé si con certeza absoluta. Lo que yo he sabido es que en ese momento de que la escultura llega a 1860 y pico, creo, está Maximiliano como emperador de México bajo el gobierno, bajo la égida del imperio francés que había en ese momento. La emperatriz, ¿no?, la esposa de Napoleón III, encarga la escultura a ese famoso escultor para que llegue a México. O sea, era un regalo de la emperatriz para Maximiliano en México. Fernando Maximiliano de Habsburgo. De Habsburgo, exacto. Que estaba casado con Carlota, el hijo de Leopoldo de Bélgica. Exacto. Esta es la aristocracia europea en plena monarquía. Bueno, y tomándose México, ¿no?, como un nuevo imperio. Y entre tanto lo derroca Benito Juárez, lo saca del poder, y entiendo que no saben qué hacer con la escultura. Políticamente incorrecto enviar la escultura cuando ya lo derrocaron. Cuando lo derrocaron. Entonces hay un presidente colombiano que es Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera, que tiene relación de amistad con la emperatriz, y le pide entonces que lo destine a Panamá. Y así llega Colón y la joven América. La fragata emperatriz Eugenia llega a Colón con esta escultura de Vicencio Vela desde Europa a la ciudad de Colón. Entiendo de que Fernández Lesseps, en su casa que tenía aquí en Colón, él encuentra como el único símbolo de modernidad, o de cultura en la ciudad de Colón, y la planta en su jardín hasta cuando entonces es devuelta al gobierno panameño por allá por los años 46. No, después estuvo frente al Washington. Frente al Washington, y después entonces ocupa el lugar en el Paseo Centenario. Exacto. Nosotros podríamos seguir aquí hablando de Colón y de sus historias y sus peculiaridades por mucho más tiempo. Reconocemos que este lugar, Colón, esta ciudad, es más que arquitectura e historia. Claro. Es su gente, es sus cantos, es sus ritos, es sus templos, son sus templos. Es el arraigo de esta identidad colonense, compuesta por una sociedad multicultural de cristianos, musulmanes, judíos, libaneses, que entran y se posicionan aquí junto con los negros, afrocaribeños, afroantillanos. Es Colón hoy también sitio de jóvenes prominentes, como quienes nos han acompañado también en estos últimos episodios o en los futuros episodios: Jan Decor, Eric Blanqueset, músicos destacados, juventud colonense, impetuosa, con ganas de hacer, que han sobrepasado todos los escollos y las dificultades sociales y económicas para seguir entonces subrayando que Colón fue y sigue siendo un espacio importante para esta sociedad, y un poco el reconocimiento de parte de nosotros a través de estos podcasts en estos espacios aquí en Colón. En la narración, Orlando Acosta.
Este podcast es una producción del Canal de Panamá, grabado en la iglesia de Cristo Orillas del Mar, en la ciudad de Colón. Queremos agradecer particularmente a la iglesia de Cristo Orillas del Mar, al Obispado Anglicano en Panamá, a la reverenda Carmen Emérita, a la señora Elsa Arthur y al coro de la iglesia por estas entregas. Saludos.